En el anterior episodio de las Winamax Live Sessions, batalla fratricida entre Tom e Igna. ¿Está Oscar por aquí? El noruego se lleva la primera ronda con unas dobles parejas. Ole. Gracias. Vamos, Tom. Pero Igna clama vendetta con un cooler terrorífico. Olin. Mamma mía. Ya. Anda, dame una por lo menos. Y no las pongas ahí. Sitio libre, Oscar. Sitio libre. El Team Winamax Mustafa Kanit pone el 1-0 en el tanteo España-Italia. Fecha 1, España 0. Adri, esto no puede ser, ¿eh? Yo no digo nada. Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de las Winamax Live Sessions, esta partida de cash desde el casino de Aranjuez, en la que tenemos a algunos miembros del Team Winamax y algunos de los mejores jugadores de nuestro país en la modalidad. Y como pasará a lo largo de toda la temporada, me acompaña Lucas Blanco. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Buenas. Pues vamos a ver, porque el primer episodio fue full acción. Vamos a ver qué nos depara el segundo, que tiene pinta que va a ir por los mismos derroteros. Pues tenemos en pantalla ya a nuestro ganador de la Top Shark, Alex Romero, abriendo esos 8, a mano más que legítima para abrir en el botón. Recordemos que estamos jugando en límites 50-100, Big Blind antes de 100 y Straddle opcional desde UTG, como es el caso de en esta mano, a 200. De manera que hay que anunciarlo antes de que se reparta la mano, y ese es el motivo por el cual Alex decide hacer su Open Race a 600 euros. Cuidado, porque Musta, en posición de ciega pequeña, puede pensar que Alex está abriendo más de la cuenta en el botón, una guerra clásica, evidentemente, y con ese 7-6 suited decide hacer un 3-bet a 2.250. Sí, un 3-bet muy loose, porque el hecho de que haya un Straddle, que es un jugador más por detrás, debería estrechar mucho más el rango de 3-bet de SB a botón. Pero bueno, Musta, jugador de torneos de alta talla, decide 3-betear ese 7-6 suited y Alex paga. Pues ahí está el call y atención en la ventana, el 8 si quieres no, y cuidado porque por una parte tenemos trucha flopeada, el as en la mesa que siempre puede invitar a pensar que alguno lo lleva, y proyecto de escalera a 2 puntas por parte de Musta. Es un flop con bastante acción, a ver qué es lo que va a pasar. Sí, aquí Musta puede optar por hacer un sizing pequeño con el 100% de su rango. También puede haber una estrategia con mucho check y hacer un bet más medio. Pues son 2.250 lo que ha apostado Mustafa. Y aquí Alex, que estará pensando en pagar y ver una nueva carta, lo más probable, ¿no, Lucas? Al final lo que quieres es dejar que siga, si lleva un farol, que siga faroleando, ¿no? Efectivamente, el hecho, aparte de tener posición, te da la tranquilidad de que en caso de que chequee Musta en el turn, tú vas a poder apostar. Se genera un SPR ya muy pequeño, ya que Alex no tenía ni 100 straddles. En ciegas grandes sí jugaba algo más de 150. Bueno, pues cae ese 7 en cuarta, ese 7 de Treble, que le da cierto valor de showdown a Musta, aunque en su cabeza no debe de estar cambiando demasiado, visto que Alex ha pagado la apuesta en el flop. Sí, aparte es un turn que completa la escalera con J10 suited, que Alex Lowe's va a tener aquí siempre. Da algunos combos de dobles también. ¿Cuántos? 3 si quieres. Sí, bien. Bueno, pues vaya cómo se ha disparado la mano, Lucas. Sí, movimiento super loose por parte de Mustafa, alias Lasañaman, que liga esas dobles al River, pero que no le salvan. Veremos, porque parece que no han tirado más de un board. Van a tirar 3. Ese primero no cambia nada.
El 7 de diamantes tampoco cambia por mucho que le dé trips a Musta, porque evidentemente Alex ha conectado full. Y vamos a ver si puede escapar en el river, en el tercer river quería decir, ese as de picas que sentencia la mano en favor de Alex Romero. Y bueno, Alex Romero, que decíamos en el primer episodio que no es un jugador ni mucho menos acostumbrado a jugar este tipo de partidas, pero que full doblada a poco de empezar, y a ver qué nos cuenta el bueno de Alex en sus primeras impresiones. Soy Alex Romero, soy de Granada y soy el ganador de la Top Share de este año, del 2022. Yo vengo a divertirme, a disfrutar. Vi el formato del año pasado y me gustó, y este año pues tengo muchas ganas de estar aquí y disfrutarlo. Pues enfrentarme a los mejores jugadores de CAS y de otras modalidades del país, pues bueno, es un reto, y lo único que voy a intentar es divertirme, pasármelo bien y aprender lo máximo. No he estudiado tanto como me gustaría, pero bueno, esta semana sí que me he puesto un poco las pilas, aunque seguro que no es suficiente, pero bueno, por lo menos para intentar estar a la altura. No tengo ganas de cruzarme con ninguno de los que hay por ahí, pero bueno, también me apetece medirme a jugadores de la talla de Adrián Mateo, de Musta, de Manu Saavedra, o sea que me apetece mucho jugar contra ellos. La partida está muy agresiva, perdí un pot ahora muy grande contra Alex, pienso que estaba bien mi mano, lo tribetai con un 7, un 6, el flop open-ended, nunca se autojugaba mi mano. Y bueno, la primera que veo cuando sacan el flop es 8 y digo, bueno, pues anda aquí a poner el modo check call, que meta las que quiera, y he tenido suerte de que además tenía un farol, con equity pero un farol. Cuando han tirado los 3 board, pues hombre, él tenía bastante equity, pero yo iba muy por delante, así que bueno, sabía que era muy probable que ganara al menos 2 de los botes. Y bueno, cuando he ganado los 3, pues estupendo. La sensación es muy buena, estoy disfrutando mucho, hablando con todos y sintiéndome muy cómodo, la verdad. Y nada, y ahora tengo un stack para hacer más cosas, o sea que a seguir jugando. Bien por él, son feliz que está ganando, está haciendo bien en su primera partida. Es una partida muy agresiva, muy grande, todo jugador muy experto, los stacks son grandes, entonces es un partido muy divertido. Sí. Bueno, pues las impresiones del uno y del otro. Musta, que levanta la mano como pidiendo hablar al profesor, pero lo que está pidiendo es que traigan más fichas a su stack. Y bueno, Lucas, en los zapatos de Alex, juegas tu primera partida de este calibre, 50-100, extra de la 200, entras con 10.000 y ya tienes ahí más de 20 y pico mil euros. ¿Qué debe estar sintiendo, qué debe estar pasando por su cabeza, Lucas? Pues hombre, una maravilla, tiene que estar en una nube ahora mismo. Pero bueno, como antes dijo en el episodio 1 el bueno de Tom Bedell, las notas al final de curso, y esto no es cómo empieza, sino cómo acaba. Así que veremos si el bueno de Alex sigue teniendo una buena racha. Por lo pronto lo que está haciendo Alex es apilar un montón de fichas. Recordemos que entraba con 10.000 y pues bueno, ahí tiene que ya más de 20.000 euros. Mientras que a Musta le van a preparar un reload, un poco más de munición para enfrentarse a las hostilidades que se va a encontrar en esta mesa instalada en las dependencias del Gran Casino de Aranjuez. Recordemos que es donde vamos a celebrar toda esta segunda temporada, y ya tenemos una nueva mano en curso. Por cierto, Vamos, Tom. gentileza de Yasmín, que es nuestra otra croupier que tendremos en la temporada. Y vamos a ver Manu con este as 10 de distinto palo, mano que no hay, en la que no hay straddle, de ahí que su raise sea a 300. Tom, que paga con posición con esos 4, se apunta a Yaman con 7-6 suited, una mano de esas que le gusta jugar al jugador de origen sirio. Y por el camino, el jamón de Musta, 5 Jotas, que no lo juega, y con 6-8 de distinto palo, Igna, con tanta gente ya en el bote, por 200 euros más a participar en un bote que va a tener casi 1.400, pues why not. Vamos a ver qué sale en las 3 primeras cartas comunitarias. Ahí las tenemos. Dama, dama 8, con 2 corazones sobre la mesa. Nadie tiene ninguna dama, pero sí corazones. Sí, veremos a ver si Yaman decide aquí apostar. Mucha lógica en este bet. En un bote multiway quieres denegar equity a otras manos y más cuando encima tienes un 7 high. Pero aprosta el proyecto Yaman. Igna, que juega check call. Sí, Igna, que ha conectado la otra pareja, digamos,
Uno de los dos me debe dinero, ¿no? Tom, que apunta en la libretita, los tiene todos apuntaditos quién le debe y quién no le debe. Y bueno, pues Tom con sus cuatros que dice, pues yo aquí sigo dentro, no vaya a ser que caiga el mío. Sí, parece que se acuerda del bote grande que ha tenido contra Igna. Unas de picas en cuarta, que puede molestar a unos y a otros, a Yaman porque no conecta su color que va buscando, a Igna porque ya hay una pareja por encima de su 8, y bueno, pues parece que va a ser Yaman el que decida apostar, intentando poner punto y final a la mano en este mismo momento. 1250 sobre la mesa, consigue el fold de Igna, vamos a ver si también consigue el fold de Tom. Sí, Igna que abandona la mejor mano, pero estando en posición Tom Bedel sobre él, no puede continuar ahí con esos 8. ¿Cómo prepara el terreno, para el River? Es el amo, es el amo. Pues Tom, que ha pagado esos 1250, cae un 5, no es un 4. Y vamos a ver aquí si Yaman, porque hay check por parte de Tom, si Yaman decide hacer algo, pero no es el caso. Check, check. Altas, ¿eh? Si ganan, está bien. Quería subir con esas, ¿no, Tom? Si no tenía los 17, había metido la caja, pero con lo que había... Pues cualquier mano es buena si al final el plástico va para tu stack. Yaman, que no ha decidido disparar en River, conocedor de que Tom ahí va a tener mucho as-X por la secuencia como se ha dado. No era el caso, teníamos 4, pero bueno, no ha querido farolear ese River. Yaman tendrá sus motivos, yo creo, más que sobra para no hacerlo. Bueno, pues no es un déjà vu. A Tom le han vuelto a repartir 4 y abre en primera posición, en este caso a 350, no a 300, que era lo que veníamos viendo habitualmente. Lo hace un poquito más grande Tom. No sé si esto te merece algún tipo de comentario, Lucas. Bueno, no sé si lo hace por algún motivo en especial o simplemente una ficha de más que se le haya quedado pegada. Bueno, pues en cualquier caso la mano llega hasta la posición de cutoff en la que ocupa Mustafa Kanit, con dama 10 del mismo palo, una mano legítima para pagar con posición. Se encuentra unos cuantos folds por el camino hasta la posición de Manu, que siendo ciega grande con una parejita pequeña, pues decide que se apunta al flop, así que serán 3 jugadores los que vean las 3 primeras cartas. Además, así nos permite ver este plano tan bonito con los 3 protagonistas, y bueno, a Musta le tiran un flop soñado. Sí, aquí Tom va a continuar con estos 4 y veremos si Musta se queda solo al call o decide lanzar el bote desde ya y raisear, sabiendo que Tom no le gusta mucho foldear. No parece una mala idea ir generando un bote más grande. La apuesta de Tom, que son 600, y sin embargo Musta, pues que decide quedarse al call. No vaya a ser, tal vez, que por detrás a Manu le diera por intentar hacer algún movimiento y le pille con la escopeta cargada. A priori es el movimiento más lógico hacer solo call aquí. Era una línea más exploit la del raise, pero bueno, vemos que Manu también paga. Podría haber optado por el raise o incluso por el check fold, pero bueno. La cuestión es que seguimos con 3 jugadores en esta mano. Llegados al turn, cae ese rey de picas. No hay ningún tipo de proyecto sobre la mesa de color, porque hay una de cada palo, de hecho. Y bueno, todos check hasta el river, 7 de picas en quinta. Comentar que el check de Musta es súper tricky, no vetear aquí una dama. Cómo le gusta al bono de Musta el ser impredecible, el tener siempre el rango abierto y poder tener cualquier cosa en cualquier river. Pues efectivamente, Musta, que ha cedido la palabra a sus 2 rivales, más que cedido la palabra, ha decidido que salte una carta más en el board. Y bueno, check y check por parte de Manu y Tom, y evidentemente aquí ya sí que es momento de apostar. Mustafa, la pregunta es, ¿cuánto? Doy por hecho que optará por un sizing grande, después del check-check. 2003. De 2 tercios parece que ha realizado. Sí, un poco más, van a ser 2.300. Y veremos si consigue sacar valor de
de alguna de las dos parejitas que tiene enfrente. Lucas, ¿te planteas que alguno de ellos pueda llegar a pagar? Bueno, ya hemos visto antes a Tom con los 4 a la mano anterior, que no le tiembla a la hora que pagar. No me extrañaría que pudiese pagar aquí, pero la verdad es que la secuencia es bastante complicada. Manu puede incluso pensar en meter aquí algún farol, pero teniendo a Tom por detrás está en un spot bastante complicado. Pues ojo. Pues mira, por lo pronto, Manu dice que él paga con sus 3s. Y eso, Lucas, por cierto, que tenemos un 7 y un 2 sobre la mesa. Efectivamente, nunca olvidar la norma del 7-2, que ya hemos comentado en más ocasiones que tiene mucho peso en esta partida. Yo también tenía la dama, pero el que quiera. Buena mano, Musta. ¡Let's go! ¡Musta! Son 50. Canción propia. No, Esa canción te la voy a comprar, Bueno, pues si algo caracteriza al bueno de Mustafa Kanit, aparte de su saber hacer con el naipe, es la buena atmósfera que siempre genera sobre la mesa. Y esto también es muy importante y muy a tener en cuenta, ¿no, Lucas? Cuando juegas una partida de CAES de estos límites, lo que tampoco quieres es tener un peñazo sobre la mesa o alguien que no haga entretenido el rato que estás pasando ahí sentado, ¿no? Completamente. Al póker, aparte de jugar para ganar, principalmente jugamos para divertirnos y hay que tener siempre una buena actitud en la mesa. Y bueno, me gusta, es un showman auténtico, así que siempre da juego en todos los sentidos. Oscar entró en dinero. Mínimo 400. Ah, que hay Strader. 200. Pues 600 o No, 400. es 400. Tienes que estar más focus, tío. Sí, tiene razón. Sí, Alex, Tu tío, partita más grande que jugaste, puede no haces ser, este ¿eh? error. No, porque te quiero, soy del team. Pensaba que se había acabado la ronda de Strader. Estás Habrá más que editarlo, focus, ¿ok? Por Bueno, favor, pues efectivamente aquí vemos un poco que Alex paga la novatada en el sentido de que, bueno, ya lo hemos dicho que es la primera vez que se sienta en una mesa de estas características y bueno, lo que decíamos, hay opción de straddle desde UTG, en este caso Alex no ha visto que había straddle, ha intentado abrir a 300 con esos 8, no se ha dado cuenta, como decíamos, que ya había un straddle a 200, de manera que se le ha obligado a hacer mini raise a 400 y esto, por cierto, Lucas, pues Manu con ese rey dama suited lo intenta aprovechar intentando ganar, llevarse un dinero muerto que ya hay encima de la mesa. Sí, bueno, aparte es una mano legítima para 3-bet sin que hubiese habido el error que comentabas, pero bueno, sin más motivo todavía para 3-betear. Pues, Alex, que no le tiembla el pulso pagando ese 3-bet a 2.250 con una pareja media, como son esos 8. Bueno, primer enfrentamiento entre granadino y extremeño. Vamos a ver qué nos traen las 3 primeras cartas comunitarias. Una dama, un 3 y un 4, evidentemente Manu que toma la iniciativa de la mano. Y vamos a ver cómo respiran aquí nuestros dos protagonistas. Manu, más acostumbrado y con más experiencia, acostumbrado a jugar este tipo de partidas tanto en vivo como online, juega prácticamente los niveles más altos de la red y lleva muchos años reventando. Pues a ver, vamos a ver cómo respira el bueno de Manu, que parece que va a coger fichas, ahí las tiene, y lanza una apuesta de 1.500 euros, ese dama 3-4, un flop en el que puede estar tentado Alex de pagar al menos una. Sí, a priori debería de pagar una, la mano ya se empieza a complicar en el turn, pero esta apuesta a continuación de un tercio me parece que ha sido, es muy estándar el call. O sea, lo hablan también. La cuarta, que es un 7, que puede meter en problemas a Alex por si acaso piensa que Manu pudiera haber hecho el movimiento preflop agresivo con un hipotético 7-2 y que se vea fuerte con un posible valor de showdown, ¿no? Efectivamente. Vemos que ha sido check la acción. Entiendo en el chino. Si algún día luego quiere... El 6 de picas en quinta. Y veremos si Manu intenta extraer algo de valor, que seguro que lo va a intentar. Otra cosa es que lo consiga o no por parte de Alex. Bueno, pues finalmente Manu, que ha jugado ahí con un poco de triquismo, ¿no? Aparece. Es buena. Sí,
no es tan obvio el value. Algo habrá visto Manu que ha preferido chequear. Supongo que ese 6 completa combos de dobles de 7-6 suited que tiene ahí Alex, alguna escalera. Y ha decidido optar por el check, Manu. Pero bueno, habrá que rectificar. Pero bueno, de momento vemos muy bien a Alex, que aunque no esté acostumbrado a jugar estos niveles, le estoy viendo muy suelto y sin cometer errores y jugando bastante bien. ¿Pero hay castellano bien? ¿O ¿Quién? tu mujer? Ella lleva aquí desde los... Lo habla perfecto. Habla mejor que yo. Habla. No es difícil, pero habla mejor. Vocaliza bien y eso. Ajá. Sí, sí. Tom lleva aquí 40 años y sigue hablando un poco raro, ¿sabes? Bueno, Tom que, como bien dice Yaman, lleva 40 años en España, sí que habla un poco raro, pero bueno, conocemos otras figuras ilustres de la sociedad española, véase Johan Cruyff, véase Michael Robinson, ambos que en paz descansen, que también estuvieron pasando media vida en España y no los conseguimos meter en un acento así un poco de Cervantes nunca en la vida, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Se les quiere igual. Yo ante eso no puedo decir nada. He estado 7 años viviendo en Reino Unido y mejor no me oigas hablar en inglés. Bueno, pues te queremos aquí hablando en español porque es como vamos a comentar toda esta temporada de las Winamax Live Sessions. Y bueno, pues tenemos una nueva mano ya servida sobre el tapete, una mano que ha abierto Igna con 6-4 desde el cutoff, que ha pagado Manu con As-4 en el botón del mismo palo, en la que paga también Tom con otro As bajito, As-5 suited, y que llega la mano hasta Yaman con Doyle Branson 10-2 de distinto palo. Pues nada, Family Pot que vamos a tener servido, 4 jugadores en la mano y tenemos el flop ya sobre la mesa. Rey, dama de picas, 7 de diamantes, nadie tiene en realidad nada ligado. Y vamos a ver que este es el tipo de botes que el más listo se lo acaba llevando. Manu, si no me equivoco, tiene un proyecto de color. Muy probablemente salga apostando aquí con posición. Y a priori la mano muy probablemente acabe aquí. Pero bueno, mejor no adelantarse a los acontecimientos, que ya hemos visto que puede pasar cualquier cosa, que estos jugadores no necesitan llevar una mano fuerte para meter fichas al centro e intentar robar el bote. No necesitan excusas, efectivamente, y aquí lo estamos viendo porque la apuesta de Manu ha sido pequeñita, de 300 euros, como bien ha dicho Lucas, con ese proyecto de color, y Tom, que debe haber intuido algún tipo de debilidad o que Manu pudiera estar haciendo algún move más de la cuenta, que ha decidido resubirle a 1100. Es en estos momentos la apuesta, ha de poner 800 más Manu para pagar la apuesta de Tom, y efectivamente así lo hace. Y vamos a necesitar que nos tiren el turn. Es un 2 y como siempre decimos, con el 7-2 sobre la mesa, siempre eso está en la retina de los jugadores. Así es. Es mucho más importante de lo que pueda parecer a priori, porque cambia completamente el rango de todos los jugadores de la mesa. Aquí Tom, que decide continuar con su farol, que tenía un backdoor flash en el flop, que no engancha, pero aún así decide seguir atizando. 2.200 es la apuesta del jugador noruego. Y Manu, que en estos momentos es el jugador más deep sobre la mesa, que ha entrado con nada menos que 50.000 euros. Y puede estar pensando, a ver si Tom tiene el 7-2 y como me tiren la pica, la liamos. Lleva. A ver si tengo suerte en el river. El river lo necesito yo. Que no entra mira. pica, ¿eh? Esperaba perder más. Si no entra pica, Bueno, esa pica dobla carta, ¿eh? uff. Bueno, pues entra la pica, pero entra la pica más dinámica, porque claro, el combo de 7-2 es full. Entonces ya no sé yo hasta qué punto va a estar contento Manu con su color. Tom decide rendir la mano. Ya lo había avisado que si caía pica no iba a seguir. Y Manu ahora a pensar que Saizin hace. Puede optar a ir por todo y ir all-in, que es algo más de 2 botes y medio. O puede hacer un sizing más neutro. Eso es lo que está pensando ahora Manu.
No lo había pensado, ¿eh? Pues Tom, que le recuerda que tiene que el combo de 7-2 haría full. Y vamos a ver. Bueno, Manu le dice que no lo había pensado, pero Manu, con la experiencia que tiene, no da puntada sin hilo y podemos estar todos seguros que tiene muy claro que la posibilidad del 7-2 está ahí. Y bueno, pues lanza esa apuesta de 6.000 euros. Que, bueno, finalmente, después de un poquito de Hollywood, Tom acaba abandonando. Y vamos a aprovechar esta ocasión para conocer un poquito mejor, para los que no lo conozcamos ya, la figura de Manu Saavedra, el jugador de Badajoz. Me llamo Manuel, vengo de Badajoz, tengo 33 años y soy jugador habitual de casa. Creo que hay una buena alineación, vienen caras nuevas, otras se fueron, pero vamos, creo que va a ser una partida muy movida y muy divertida. La subida de nivel me parece bastante bien porque, como tú dices, estoy acostumbrado a jugar a niveles bastante altos y me siento muy cómodo, así que intentaremos aprovecharlo. La regla del 7-2 va a afectar bastante porque digamos que tiene 16 combos en casi todas las acciones agresivas. Entonces desvirtúa un poco el juego, nadie lo tenemos estudiado y va a hacer que la partida sea bastante más dinámica y más divertida a consecuencia. Me motiva, nosotros solemos jugar bastante en casa, como muy en la cueva y que nadie ve. Esto es como que lo ve todo el mundo, lo tienes ahí, digamos, para enseñártelo a tus hijos, a tus amigos, a todo el mundo. Entonces a mí me motiva bastante eso. Bueno, ¿qué te parece las valoraciones de Manu en cuanto a la subida de stake, en cuanto a cómo ve que jugamos con la regla del 7-2? La verdad es que es muy interesante, ¿no? Sí, como apuntaba Manu, pues cambia mucho el juego, completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Y también un poco hablaba de la visibilidad, ¿no?, que dan estas partidas a los jugadores regulares de CAS como él, que no nos solemos llevar los focos tanto como sí lo pueden hacer los jugadores de torneo. Entonces es una buena oportunidad para darse a ver. Bueno, pues el que no necesita darse a ver, porque lo vemos, y por suerte, muy a menudo, es Adrián Mateos, jugador que por ahora está bastante paradito, pero bueno, también hay que decir que son pocas manos las que hemos jugado y que a veces pues el run tampoco invita a jugar más botes de la cuenta. En este caso le han dado a 6 Suited en primera posición, decide abrir, se encuentra el call de Yaman en el cutoff, que está, ya te lo puedo decir yo, deseando cruzar plástico contra Adrián y también contra Raúl, que son, podría decirse, dos de sus debilidades. Y bueno, la mano que llega hasta la posición de Musta, con ese J3 del mismo palo de diamantes en la cía grande, y decide apostarse. Tenemos 3 jugadores al flop. Vamos a ver qué nos tira Yasmín en las 3 primeras comunitarias. Un as, un rey y un 9, 2 picas sobre la mesa. Adrián, que evidentemente tiene la mejor mano, decide pasar después de que también lo hiciera Musta. Y Yaman, que dice, bueno, pues si hay check y check, pues yo voy a intentar llevármelo muerto. 500 euros al centro de la mesa. Y Adrián, pues evidentemente, que no va a ir a ningún lado. Sí, intentando meter la mano Yaman donde no corresponde para llevarse el bote. Va a necesitar vetear más si quiere llevárselo. Pues J de picas en cuarta es una carta que le abre, aunque bajo, un proyecto de color a Yaman. Y parece que se va a repetir la misma secuencia. Es decir, check por parte de Adrián y Yaman, en este caso, que apuesta 1.750 en un bote que ya roza los 4.000 euros. Y Adrián, que echa un vistazo al centro de la mesa. Y vamos a ver si decide por el call o decide intentar engordar la mano buscando que Yaman pueda meter más dinero en el centro. Sí, a priori es una carta que a Adri no le gusta, esta J de picas. Y es un spot bastante más complicado de lo que parece, porque si decides hacer check call, tu mano no tiene mucha mejora. Y míralo, como Adri de hecho decide foldear y farol absoluto de Yaman. Es una pica. Se ha dolido, se ha dolido. La siguiente. Vamos, Adri. Bueno, efectivamente, vamos Adri y también vamos Alex, que la has leído muy bien, Alex. Que si call o que si raise, pues toma, fall. ¿Eh? Bueno, como te comentaba, es
es un spot complicado porque tu mano prácticamente no tiene mejora y sabes que te vas a enfrentar a una apuesta grande al river otra vez. Entonces prefieres hacer check call al turn con manos que puedan mejorar, ya sea un as con una pica o un rey con una dama. Es mejor call que un as y un 6, que tu mano no va a mejorar nunca en el river. ¿Y qué me dices de que Yaman haya enseñado el farol a la mesa y más concretamente a Adri? Hombre, no tenía ninguna duda de que lo iba a enseñar, y más en una partida televisada. Y bueno, que va a hacer que todavía haya un poquito más de acción si cabe. Bueno, pues sube un poquito la temperatura en la parte media de la mesa. Adrián, que evidentemente comentaba que esa había dolido porque, bueno, es un farol en el que además iba ligado, entonces evidentemente pues duele un poquito más. En cualquier caso, esa mano ya forma parte del pasado. Estamos ya en una nueva mano, por cierto con Straddle. Eso hace que Tom abra la mano a 700, Yaman pague con posición con ese 9-5 de distinto palo, y cuidado porque la mano llega hasta Raúl en el cutoff, que le dan una mano más que legítima para buscar el squeeze con as-J de distinto palo ante dos jugadores tan loose como son Tom y Yaman. Y bueno, pues después de apostar esos 3.000 euros, va Alex a revisar sus cartas. Evidentemente con 7-5 no pinta nada aquí, tampoco Musta con 7-4. Y vamos a ver cómo reacciona Tom, ahora que le va a llegar de nuevo la voz. Sí, una decisión compleja esta. Puedes optar por pagar, puedes optar por resobear all-in, más contra un jugador como Raúl, que sabes que va a estar squeezeando aquí amplio. Y a pensar, Tom, a ver qué decide aquí. Pues con esas alcayatas, con esos ganchos, con esas joticas, pues Tom, que está efectivamente pensando qué hacer. No me voy a aventurar más como he hecho antes, que ya he metido la gamba. Así que vamos a esperar a ver qué decide hacer el jugador noruego. ¿El hecho de tener a Yaman por detrás condiciona un poco su decisión? Obviamente es un factor a tener en cuenta. El tema es que yo creo que es conocedor de que el rango de Yaman es bastante amplio. No le da tanto miedo como si fuese un jugador igual más tight, el que le está haciendo call. Pero bueno, siempre es algo importante el que haya un jugador por detrás, ¿no? Bueno, pues en cualquier caso, lo que ha decidido hacer Tom ha sido solo pagar. Eso se fue, anda. Ahora el resto es fácil. Me ofendes. Totalmente, tío. No sé qué he hecho ahí. Bueno, Tom, que contaba con que se uniera Yaman a la fiesta. Y pues cae un flop que no le habrá gustado absolutamente nada a Tom, ¿verdad, Lucas? No. Estás deseando ver un board de bajas cuando tienes estas jotas. Y veremos que Raúl aquí irá a apostar un sizing pequeño de continuación. Pues parece que van a ser 2.500 los que meta Raúl en el centro de la mesa con ese as pinchado. 9 as rey en las comunitarias. Y bueno, pues la decisión que pasa evidentemente a Tom, que tiene que evaluar si pagar al menos una o si rendir aquí mismo la mano. Sí, puede dar rabia siempre, ¿no? Cuando ligas una mano premium pre-flop, tener que abandonar en el flop, pero a veces es lo que toca. Pero bueno, vemos que Tom aquí decide pagar una de momento. Pues vamos a ver qué nos tiran en cuarta. Es un 10, pues una carta que da un poquito más de acción, porque además a Tom, si ya le estaba dando rabia tirar las jotas, teniendo ahora una gutshot, pues igual le invita a seguir en la mano, dependiendo de lo que haga Raúl, ¿no, Lucas? Sí, veremos a ver, porque ya vemos que el SPR, que es la relación del stack con el bote que hay en el centro, es de solo de uno. Entonces Raúl puede optar por ir all-in directamente aquí, esperando calls de ases peores y de reyes J, rey dama. Y los rey X y 9X del flash draw. Y puede optar también por hacer un sizing más pequeño o por el check y dejar que Tom pueda farolear en river otras parejas como 9X y ese tipo de manos. El 4 de picas que cae en river, recordemos, es que lo vamos recordando a menudo, pero estamos jugando con la regla del 7-2, eso siempre está ahí, siempre hay que tenerlo en cuenta, no vaya a ser que
pues eso, que Tom esté estimando que Raúl pudiera haber hecho un movimiento agresivo preflop y llegados hasta este punto se viera fuerte con sus jotas. La cuestión es que Tom ha pasado en quinta en este bote que ya se ha disparado hasta más allá de los 12.000 euros y Raúl aquí que se supone va a intentar sacar todo el valor posible, ¿no, Lucas? Yo creo que va a ir all-in aquí. Una vez que ha chequeado ese tune, su rango va a estar mucho más polarizado a bluffs totales y a valor. Entonces, lo más probable es que yo creo que Raúl vaya all-in aquí. Pues el jugador valenciano que sigue analizando el board, pensando cuál va a ser su movimiento. Y veremos, porque con esto que comentabas del 7-2, Tom puede estar tentado a pagar con estas jotas. No es una decisión tan fácil como si no se jugase con la norma del 7-2. Sí, que además esto también es algo muy obvio, pero que no está de más decirlo, que se ve muy fácil viendo las cartas, pero claro, hay que estar ahí. 6.100. Raúl, que opta por meter medio bote, habrá estimado que conseguirá calls de reyes X y de 10X más a menudo en vez de yendo all-in. Si Raúl lo hace, por algo será y va a estar bien, no que nadie tenga dudas. ¿Quién somos nosotros, no? Para cuestionar y fíjate que ha al pagado Mesías. rapidito que le ha pagado Tom. Y saca un botazo con este As-J, Raúl. Bueno, pues efectivamente, botazo que el primer bote grande que se lleva Raúl Mestre. Y para los que no lo conozcan, que son pocos, vamos a hablar un poco con él. Soy Raúl Mestre, jugador profesional de póker desde hace casi 15 años y también profesor en educapoker.com. Es difícil encontrar en España partidas de este nivel, tanto por los jugadores internacionales de máximo renombre, como por las apuestas que se están jugando aquí. Y creo que además es un producto televisivamente muy bueno, muy atractivo y por tanto tiene muchos ingredientes que la hacen una partida especialmente interesante. Ya me parecía que la partida anterior eran apuestas muy altas, al fin y al cabo al final hay straddles, con la regla del 7-2 los botes llegan a hacerse muy grandes. Estoy hasta un poco asustado, ¿no? de lo grandes que creo que pueden ser aquí los botes. No sé cuánto afectará al estilo de juego de los oponentes. Yo creo que la mayoría tendrán banca de sobra para que no sea un limitante. Cuando juegas full ring, mesa completa, mesa de 8 o más jugadores, no suele haber tanto enfrentamiento contra un único jugador y es más importante ver cómo están funcionando las dinámicas de la mesa, quién está jugando de una forma o de otra. No me centro tanto en un jugador concreto. Bueno, pues cuando habla Raúl Mestre, silencio y a escuchar lo que dice, porque sabe de esto, papel y boli, exacto, sabe de esto la tira. Bueno, para los que serán los mínimos, pero para aquellos que a lo mejor nos escuchen más allá de nuestras fronteras, pues la figura de Raúl Mestre es, bueno, un icono en la comunidad de póker español por lo que significó, bueno, fundador de Educapoker y Poker Red, dos portales referencia en cuanto a información y a educación, ya lo dice el nombre, del póker. Fue un precursor del póker en España, maestro de muchos y bueno, qué decir. Sí, yo creo que probablemente la figura más importante del póker español, o que más influencia ha tenido sobre todo el póker español. Muchos hemos aprendido de él y otros siguen aprendiendo de él. Y la verdad que es una maravilla verle jugar y escucharle porque es un auténtico genio. Sí, y aparte prácticamente obligatorio que forme parte de una alineación de una partida como esta, porque, bueno, pues lo que decimos, no solamente por la comunidad que tiene detrás, que es muy importante, evidentemente, sino porque tiene un perfil y un estilo de juego que es muy vistoso y que seguro nos va a deleitar con momentos espectaculares a lo largo de toda la temporada. Así que, bueno, pues encantados de tenerle como parte de esta alineación, cuando de hecho pues lo tenemos enfrascado ya en otra mano, en una mano que ha abierto el propio Raúl con As-Rey, que ha encontrado un call con esos 9 negros por parte de Alex. Igna, que se ha apuntado con esos patos, que es una mano que le gusta mucho al jugador manchego. Y por si acaso, pues Manu, baratito, con Rey J en ciega grande, decide apuntarse y vamos a ver qué nos trae las comunitarias. Bueno, pues por si acaso, a Alex, que le está gustando lo de
truchear. A ese 4 dama 9, truche de 9 para el jugador granadino. La mala suerte para él es que nadie ha conectado gran cosa por el camino, así que salvo magia de algún tipo, no debería el bote dispararse demasiado. A priori no parece que vaya a poder sacar mucho valor de estos 9. Sí que es verdad que Manu tiene aquí una gatshot, pero al no tener un corazón igual es más complicado que continúe en la mano con este rey J. Bueno, vemos que no nos tenemos que adelantar a los acontecimientos y Manu decide pagar. Sí, es algo que ya hemos podido aprender en los primeros compases de la partida, que nos pueden sorprender en cualquier momento. Y bueno, como decimos, 400 es la apuesta de Alex. Manu, que la ha decidido pagar, sale ese 5 de diamantes en cuarta. No sé si la estoy inventando. O sea, si estoy Y bueno, pues Alex inventando va a en inglés, intentar porque en castellano es así. meter cuanto más dinero en el centro posible, deseando que Manu tenga algún tipo de dama. Pero bueno, el segundo barrel ya a más de 2.000 euros no lo paga Manu, abandona su mano y bueno, con más fichitas para el Team Winamax granadino. Sigue amasando fichas Alex, la verdad, jugando sólido, jugando bien, ligando, que es importante. Pero le estoy viendo suelto, la verdad. Un viejo rockero de este mundillo me decía que esto era muy sencillo, que se trata de ligar y meter, y ya está. Ahí vemos a la figura de Alex Romero en ese puesto número 3 de esta bonita mesa televisada, que este año, pues igual no lo hemos mencionado, pero hemos instalado ahí unas pantallas gigantes que dan otro toque, otra dimensión al decorado. Yo no es porque sea de la casa, pero la verdad es que el set de televisión que hemos montado me parece muy chulo, muy atractivo y que se está muy cómodo y muy a gusto para poder jugar esta partida. Cuando vemos a Mustafa Kanit abriendo ese As-10 de distinto palo en posición de hijack. De nuevo hay straddle, por eso el race A600. Vamos a ver Igna, que cuando hace este tipo de paradiñas parece que tiene ganas de meterse la mano con rey 5 suited. Sí, conociendo a Igna es una mano que va a querer tribetear, incluso puede llegar a colcalear alguna vez. Pero vemos que está cogiendo fichas de más para hacer tribet. Pues son 2.000 las que ha apostado Igna. Y vamos a ver si es suficiente para llevarse la mano en este punto. Con As-10 va a ser difícil que derribe así por las buenas a Mustafa Kanit. Sí, aquí Musta es una mano que va a poder forbetear en alguna ocasión, más contra un jugador tan agresivo como Igna, que está teniendo un tribet muy, muy alto. Pero decide abandonar, tampoco es terrible. Mano para Igna, sin demasiada oposición por parte de Musta. Yo creo que no lo han repartido todavía, ¿no? Y aquí tenemos el semblante de la mesa sin la figura de Raúl Mestre, al que le hemos permitido retirarse Alex Musado. Eso está claro. Ambiente distendido sobre el tapete. La mano de Raúl, que como ahí hemos visto, Yasmín ha retirado porque se encuentra sit out. Se ha repartido de todas maneras para respetar el orden de la mesa. Y bueno, pues nueva mano que tenemos ya servida con Adrián abriendo esos 5. Vamos a ver qué se encuentra por el camino. Y atención, porque nos encontramos la primera situación de 7-2 off. Una mano que por norma general se va a optar por la línea agresiva, ¿no, Lucas? Sí, lo más probable es que aquí Manu decía tribetear. Había ganas ya de que alguien ligase 7-2 y la verdad que sea Manu contra Adri también le da un poco más de moro. Vemos que tiene Tom 2 dieces por detrás y va all-in. Pues mal timing para Manu. ¿No con la misma? ¿7-2? Enséñamelo tú ahora. Si te lo enseño, me tendrás que pagar 200 más. Se complica. Has de decirlo del 7-2 y de repente... Creo que es el primero. Olía el 7-2 ahí, por eso lo representé yo también con mis ases. Bueno, pues Tom, que le ha ahorrado 100 euritos a cada uno de los jugadores de la mesa, facilitando que no ganara la mano
Manu Saavedra con ese 7-2, el primer 7-2 que como decíamos vemos aparecer en esta temporada. Y bueno, pues lo ha intentado Manu, pero lo que no sabía es que se iba a encontrar por detrás con un squeeze por parte de Tom por todo su plástico. Sí, nada, poco que hacer. Nos ha quitado un poco de chicha, ¿no? Sí, que apetecía ver la jugada por propia mano, pero bueno, ya tendremos ocasión en otra mano. Estábamos aquí frotándonos las manos, que esto valga la redundancia, pero bueno, no pasa nada. Tenemos un montón de contenido por delante. A Manu Saavedra abriendo ese as-rey de distinto palo. 3-bet de Yaman, ¿por qué no? Con 7-4 suited. Sigue con el látigo Yaman, no le importa nada, ni quién abra, ni desde dónde. Él ¿Te juega 20.000 Yaman? juega su juego. 22. Y bueno, Manu que le hace, y esto nos lo vas a explicar, Lucas, que le hace la pregunta de cuánto tienes, porque ya está intentando evaluar cómo plantear las manos en función del stack al que se enfrenta, ¿no? Efectivamente, es muy importante siempre saber cuánto plástico juega tu rival, cuánto juegas tú, y lo más probable es que Manu aquí decida forbetear y jugarse un bote grande contra Yaman. Efectivamente, forbet de Manu. Pues son 2.750. La estadística de fall al forbet de Yaman no iba a ir a ningún lado, Yaman. 0%. Sí, hombre, sí, vamos a intentarlo, Tom. Y como siempre te mete en situaciones incómodas, Yaman, porque ahora tienes que jugar un bote grande, sin posición. Y sin ligar. Y Yaman que liga ese 4, a ver cómo sale ahora de ahí. Bueno, el bote, que ya está casi en 6.000 euros. Yaman tiene la posición, de manera que es Manu Saavedra el que tiene que decidir aquí si lanzar apuesta de continuación o no. Con ese as-rey, en ese 4J6 con 2 picas, tiene el backdoor de picas también. No sé si esto condiciona la decisión en este punto para Manu. Hombre, siempre es mejor tenerlo que no tenerlo, que da un equity extra a tu mano. El tema de lo que decimos todo el rato, que no queremos ser pesados, pero es que es muy importante, el tema del 7-2 cambia muchísimo estos botes forbeteados, porque Manu a priori va a tener muchas veces 7-2 forbeteado. El tema que Yaman ahora lo bloquea con ese 7-4, pero aún así es un detalle a tener en cuenta. Por lo pronto, Manu Saavedra que ha hecho esa apuesta de 2.800 y Yaman, pues jugador que ya sabemos que no le tiembla el pulso y que se apunta a un bombardeo, como es el caso, paga esos 2.800, el bote que ya se va por encima de los 10.000 y vamos a ver qué cae en cuarta, porque evidentemente va a condicionar mucho el devenir de la mano, que es una baja, que si Yaman se veía capitán general con ese 4, pues seguirá viéndose y vamos a ver si esto hace que Manu reevalúe el desenlace de la mano por su parte. Sí, aparte vemos que tiene una Gatshot ahora Yaman, aparte de tener ese 4, o sea, más equity para su mano. Y decisión complicada ahora Manu. Puede seguir apostando con este array o puede decidir jugar check. Spot muy complicado, jugando deep. Sí, claro, porque es que lo que decimos, están jugando con un porrón de ciegas cada uno. Entonces hay que medir con pies de plomo dónde y dónde no meter fichas. Pero bueno, Manu que se para de esas negras. Una placa también que va al centro. 6.000 es la apuesta del extremeño. Vamos a ver si esto es suficiente para derribar a Yaman, que ya vimos en la primera temporada, que es un buen fajador, que encaja bien los golpes y que contraataca con fuerza. Así que vamos a ver qué decide aquí hacer el jugador de origen sirio. Se acomoda. Que se lo piensa, que hace un poco sus cuentas. No es un jugador que haga Hollywood, así que si está pensando, es legítimamente está valorando una decisión u otra. Si tiene clara su decisión, abandona o actúa, en cualquier caso, de forma rápida. Pero bueno, está pensando aquí qué hacer con su 7-4 suited.
Sí, el problema es que teniendo el 7 bloquea los faroles más obvios de Manu, que son los 7-2. Entonces está viendo que hay pocos faroles ahí y no le apetece tener que pagar esta apuesta y no sé yo si va a acabar abandonando. Aparte de que se le queda ya muy poco resto por detrás en caso de que pague. Decisión complicada. Sí, de caso de pagar, pues le quedarían 10.000 euros en un bote que ya se iría por encima de los 23.000. Ya hemos mencionado el concepto del SPR, el Stack to Pot Ratio. Acaba abandonando Yaman. Contra Yaman, eso es una apuesta muy valiente, ¿eh? ¿Que lo veo o que no lo? Cuando esto sentarte así pensaba que le pagabas ya. Lleva el 5, no, no 6, quería pagarle, quería 4, hacerlo. 6. Bueno, que le pagabas quiere decir que no te tirabas, vaya. Exacto. Visto el cambio de postura en la silla, digo, y La aquí se lía. Es normal contra el resto, pero tío. contra él la apuesta Sí, es no, está valiente. claro, tú no eres de hacer paripé, ¿no? Si estás pensándolo más de 5 segundos, es que lo estás pensando. Bueno, pues Raúl Mestre que confirma la teoría que mencionábamos anteriormente, que Yaman no piensa de forma gratuita, y con esta mano vamos a llegar al final de este segundo episodio de la segunda temporada de las Winamax Live Sessions. Lucas, nos vemos la semana siguiente, ¿no? Fenomenal, aquí estaremos. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Ay, no puedo ganar con esta mierda, pero te lo voy a regalar. Un regalo, vamos. Está funcionando la canción, ¿eh? Sí, sí. For Bet Bluff también funcionó. Sí, sí. Ya nos toca a nosotros, Yaman. Anda, si ganas tú, gano yo. Vamos. No, cuando gano en torneo hace esto. Así es el póker. Cuando uno va perdiendo, todos van por él. Anda.